Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 13 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 1. Específicamente vamos a ver tema central e idea principal. Jerarquía textual. Puesto que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es capital garantizar el avance en la comprensión lectora. Por ello, la didáctica de la lectura debe sustentarse en las formas idóneas que logren una evaluación de la comprensión de textos, siendo los principales tipos de ítems en comprensión lectora los siguientes. Tema central e idea principal. Es importante determinar ahora que cuando hablamos de jerarquía textual y dentro de esta tipología encontramos tema central e idea principal, es fundamentalmente porque en cualquier texto que nosotros leemos tenemos una serie de informaciones, una serie de datos y no todos guardan una misma importancia, no todos tienen la misma jerarquía. Es decir, alguna información que encontramos en el texto va a tener mayor relevancia, otras van a tener una importancia de repente complementaria y otras van a ser de repente más detalles o simplemente datos que se dan en el contexto de la información. Por ello, lo importante en todo texto, cuando hablamos de comprensión lectora, es saber hallar el tema central y la idea principal. El tema central es el asunto global de que trata un texto, unifica al texto, es decir, otorga sentido y significado al texto. En ese sentido, es necesario recordar que el tema central tiene que ver fundamentalmente con la columna vertebral de todo contenido. El tema central es iterativo. El tema central se desarrolla desde el principio hasta el final del texto, porque viene a ser en este caso el objeto o el elemento sobre el cual el texto desarrolla una serie de ideas. Entonces, la forma lingüística del tema central es una frase nominal. Por ejemplo, los sismos en el Perú. Efectivamente, cuando nosotros queremos hallar el tema central, para llegar más directamente y de una forma práctica a lo que se nos pregunta por tema central, es como si nosotros nos preguntáramos de qué trata el texto. Si nosotros nos preguntamos de qué trata el texto, vamos finalmente a tener como respuesta una alternativa que vaya en coincidencia con lo que se nos pone en este segundo acápite, que va a ser una frase nominal. Esta respuesta que está constituida en lo que es una frase nominal, como vemos en el ejemplo, es un tema macro o amplio, no se dice nada más en específico del mismo. Por ejemplo, los sismos en el Perú. Ahora, es importante también decir que el tema central y todas las otras tipologías de pregunta, bueno, tienen su equivalencia también en el inglés y en esa medida se nos va a preguntar también. Entonces, en inglés, el tema central suele denominarse subject, theme, chief theme, topic, y
es necesario que nosotros nos vinculemos a esas terminologías, ¿no? Sepamos que son sinónimos porque debemos saber detectarlas, descifrarlas cuando se nos pregunte por tema central en textos en inglés. La idea principal. Entre las ideas que componen un texto se distingue una que condensa la parte más significativa, la idea principal. Es decir, como les decía al inicio, un texto tiene mucha información, pero solamente parte de ella va a ser la principal, otra va a ser secundaria, otra terciaria y de repente vamos a encontrar también algunos datos complementarios o sueltos. Entonces, debemos tener en cuenta que solo hallando en primer término el tema central podemos reconocer la idea principal. Por ejemplo, si nuestro tema central, como lo hemos visto hace un momento, es los sismos en el Perú, la idea principal podría ser: los sismos en el Perú ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Efectivamente, acá es necesario precisar algo similar a lo que hicimos con el tema central. Para hallar el tema central, habíamos dicho, tenemos que preguntarnos de qué trata el texto y la respuesta iba a ser una frase nominal. Para hallar la idea principal, como acá nos ponen, ¿no? Primero debemos haber hallado, ¿no?, el tema central. Eso es importante. Y es importante cuando hacemos la aplicación en el sentido siguiente, ¿no? Si nosotros nos preguntamos sobre el tema central, ¿no? Y el tema central hemos dicho que en la primera diapositiva son los sismos en el Perú. Ahora, para hallar la idea principal, nos vamos a preguntar qué se dice del tema central. En este caso sería: ¿qué se dice de los sismos en el Perú? Y vamos a tener que, en el ejemplo que nos dan, los sismos en el Perú ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Todo esto viene a ser la idea principal. Y como ustedes ven, la idea principal de manera esencial es lo que está en azul. Pero lo que está en azul se entiende única y exclusivamente si contempla al tema. ¿Por qué? Porque la idea principal es lo que se dice, en este caso, del tema central, ¿no? Cuando nos preguntamos acá para la idea principal, ¿qué se dice de los sismos en el Perú? La respuesta sería: los sismos en el Perú ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Pues bien, vamos a encontrar entonces una característica para lo que es idea principal. La idea principal va a ser siempre una oración o un enunciado. Acuérdense, el tema central era una frase nominal. Tema central, ¿de qué trata el texto? Es el tema que atraviesa todo el contenido, es la columna vertebral del texto. La respuesta es macro, genérica, ¿no? Los sismos en el Perú. Mientras que la idea principal nos lleva a preguntarnos qué se dice del tema central, que ya lo hemos hallado. Y en este caso, cuando nos preguntamos qué se dice de los sismos en el Perú, encontramos el complemento. Ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Acá tenemos ya un enunciado, ¿no? U oración, dependiendo de cómo se constituye y cómo esté formulado finalmente este. Vamos a hacer una práctica acá. Tenemos este texto, vamos a dar unos minutitos para que lo lean y tenemos que determinar el tema central y la idea principal. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, ¿cuál sería el tema central? A ver si por favor abren el micro. Tema central, ¿de qué trata el texto? A ver, nos preguntamos de qué trata el texto y tiene que ser una frase nominal que construyeron. A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? Puede ser la responsabilidad emocional o afectiva. Ok, no está mal, pero faltaría de repente un adicional porque si solamente decimos la responsabilidad emocional afectiva y no decimos nada más, podría entenderse que el texto trata de su concepto, de su historia, de sus características, de sus primeros investigadores y un largo etcétera. Es decir, sería algo demasiado amplio, pero está bien lo que has mencionado. Tendríamos que focalizarlo un poquito más, ¿no? Podría ser de repente la importancia de la responsabilidad emocional, ¿no? Que debemos tener todos, ¿no? La importancia de la responsabilidad emocional, porque se focaliza en eso, ¿no? No tanto en su concepto, en sus características, en su historia y otros. Si nosotros decimos solamente la responsabilidad emocional, eh, implicaría eso que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema central puede ser la importancia de la responsabilidad emocional, ¿no? En nuestras vidas, por ejemplo. ¿Cuál sería la idea principal? Es decir, ¿qué se dice de la importancia de la responsabilidad emocional en nuestras vidas? ¿Qué se dice? ¿Qué es lo esencial? A ver, ¿alguien? ¿Qué se dice de la importancia de la responsabilidad emocional? A ver, voy a subrayar dónde está la carnecita. A ver, podría ser ahí la importancia de la responsabilidad emocional, si bien radica en pensar en los demás, no nos debe excluir a nosotros mismos. Por ejemplo, eso dicho así o de otra forma. A ver, lo subrayamos, la idea principal. Ahí la, no. A ver, ahí la tenemos, la idea principal.
El tema central ha sido, el tema central nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? La importancia de la responsabilidad emocional. Idea principal, nos preguntamos, ¿qué se dice del tema central? ¿Qué se dice de la importancia de la responsabilidad emocional? Bueno, se dice que la importancia de la responsabilidad emocional, ¿no? Radica en que si bien hay que pensar, si acá lo he escrito más, si bien tenemos que pensar en los demás, ¿no? O debemos priorizar la empatía, es decir, esto se puede decir de muchas maneras, no debemos, no debemos excluirnos, no debemos excluirnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no debemos dejarnos de lado. Pueden decirlo de esa manera, pueden aplicar la palabra empatía, el tener en cuenta al otro, porque repito, lo mismo se puede decir de diferentes maneras. Muy bien, vamos a ver entonces a continuación lo que nos dice la separata. Un momento, por favor. Muy bien, tenemos entonces acá la separata, vamos a la actividad A, que está muy importante, exactamente lo mismo, tenemos un texto interesante y tenemos que identificar el tema central y luego la idea principal. A ver, por favor, unos minutos para que lo desarrollen.
A ver, chicos, vamos a ver las respuestas que escribieron como tema central. En este caso, diríamos para tema central, ¿de qué trata el texto? A ver, en el micro. Y sabemos que la respuesta tiene que ser una frase nominal. A ver, ¿alguien interviene, por favor? A ver, abren el micro, por favor. A ver. A ver, nos preguntamos, leímos el texto y vamos a ver el texto arriba. Fíjese un poco lo importante. Está acá, lo esencial. Nos dice finalmente que los alemanes lograron invadir a Francia, no por tener superioridad de armas o de armas de guerra, sino nos dice fundamentalmente por una estrategia que aplicaron, ¿no? Vinculada pues a la rapidez, lo que nos dicen ahí, ¿no? Al ritmo en el que impusieron a las operaciones, es decir, da a entender que atacaban, ¿no? De manera permanente, lo que impidió que en este caso Francia pudiera reaccionar, ¿no? Eso es lo que nos dice en esencia esta parte que la tendríamos que resaltar. ¿De qué trata el texto? Bueno, trata, por ejemplo, con mis palabras, ¿no? Cada quien lo escribe a su manera, de la estrategia alemana en la Segunda Guerra Mundial. Puede ser así nada más. De eso trata, de la estrategia alemana en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, debido a eso es que Alemania logró, en este caso, invadir Francia. El texto nos dice que no es porque haya sido superior en algo, sino por lo que estoy poniendo yo, ¿no? Por la estrategia. Acá nos lo dice. Tuvo un ritmo, ¿no? En la aplicación de las operaciones que impidió que finalmente Francia pueda responder. Entonces tiene que ver pues con una estrategia que aplicó. La idea principal, ¿qué se dice del tema central? Es decir, ¿qué se dice
de la estrategia alemana, copiarlo acá, en la Segunda Guerra Mundial, lo que he estado mencionando hace un momento. La estrategia alemana en la Segunda Guerra Mundial permitió o le permitió invadir Francia. Eso dicho así o de diferente manera. Entonces, vamos entrando en un desarrollo. Yo les sugiero que ustedes, ahora que están, se está identificando tanto tema central como idea principal, lo apliquen de esta manera, ¿no? Nos preguntemos de qué trata el texto y nos demos cuenta que a la hora de armar, obviamente luego de una lectura atenta, formemos pues una frase nominal. Y la idea principal tiene que ver con lo que nos preguntamos, ¿qué se dice de eso que hemos hallado? Entonces eso nos va a permitir copiarlo y complementar luego con la idea principal. Ahora, eso es porque lo estamos elaborando nosotros. La respuesta, ¿no? Porque nosotros estamos frente siempre a alternativas A, B, C, D, puede estar redactado de diferente manera, totalmente diferente, pero decirnos lo mismo. Y además, siempre vamos a tener la posibilidad de discriminar entre las otras respuestas. Pero lo importante es que llegamos con nuestras palabras a identificar tanto el tema como la idea principal. La idea principal contiene necesariamente al tema, porque es lo que se dice del tema. Muy bien, vamos entonces a continuación con, nos piden acá otro ejercicio, texto B. Vamos por favor, más chiquito, una lectura y un desarrollo. Adelante.
A ver, chicos, ¿qué pusieron en tema central? ¿De qué trata el texto? Acá un poco sería tema central. ¿De qué trata el texto? Nos habla acá un poco el contenido de que para el estudio de un cuerpo, no ya de manera científica, de un cuerpo muerto, bueno, este debe haber sido diseccionado de manera correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir acá la adecuada disección de un cuerpo muerto para su posterior estudio. O sea, no cualquier cuerpo muerto, ¿no? Y descuartizado o diseccionado como sea, va a permitir un estudio científico adecuado. No. Por eso acá podemos decir la adecuada disección de un cuerpo muerto para su posterior estudio. Idea principal. ¿Qué se dice de esto? Bueno, eh, la adecuada disección de un cuerpo muerto para su posterior estudio eh, se logró con la anatomía comparada aristotélica, ¿no? Aunque con algunos errores, ¿no? Que es lo que finalmente nos dice también acá casi al final, ¿no? Y que permitió, bueno, un avance en ese sentido, pero todavía con algunas falencias. Eso dicho así o de otra manera. Muy bien, vamos a pasar entonces ya a comprensión lectora. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, el tema central que desarrolla el texto es, ¿qué marcaron? Dado. Muy bien. Dado la contemporánea pérdida de contacto entre la experiencia pasada y la presente, ¿no? Efectivamente, este texto da cuenta del viaje de Mitterrand a Sarajevo para concluir afirmando, pues, que en la actualidad los hombres crecen en una especie de presente permanente sin conexión con el pasado. Bien, pregunta 2. En el primer párrafo del texto, la palabra patente significa... Casa. Muy bien. Casa significa manifiesto. Y es que la acción de Mitterrand buscaba poner de manifiesto, es decir, hacer visible, ¿no?, la gravedad de la crisis de Bosnia. Pregunta 3. ¿Es incompatible con la información proporcionada en el texto afirmar que... Enano. Muy bien, enano. La recolección de datos históricos es una labor totalmente superflua. Bueno, esto es totalmente incompatible, ¿no? Ahí, además, hacia el final del texto, se afirma que aunque la labor de los historiadores va más allá de su trabajo como compiladores, esta función es también, pues, indispensable. Muy bien, pregunta número 4. Nos dice, ¿se puede inferir que debido a la desconexión entre la experiencia contemporánea del individuo y la de generaciones pasadas, el historiador tiene... Dado. Dado, muy bien, un compromiso moral con la sociedad. Efectivamente, el historiador tiene como tarea recordar lo que otros olvidan, ¿no? En este caso, la catástrofe que significó una guerra mundial. Es posible inferir entonces que el historiador se encuentra comprometido moralmente con una sociedad que ha olvidado generalmente siempre el significado de eventos de gran magnitud, ¿no?, de gran significancia en determinada época, como por ejemplo una guerra mundial. Pregunta 5. Si una persona no tuviera una buena memoria histórica acerca del desarrollo de los acontecimientos de su propia vida, entonces... La respuesta sería alternativa B de bueno. Tardaría mucho tiempo para que la encamine de manera adecuada. Y es que el conocimiento del pasado y su vinculación con la experiencia presente es crucial, pues, ¿no?, para el adecuado desarrollo, ¿no?, de las colectividades.
Y esto se puede extrapolar, ¿no? A la lógica, pues, de un desarrollo individual o, en este caso, de una persona. Muy bien, vamos entonces ahora a la sección B. Tenemos textos dialécticos, texto A y texto B. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, ambos textos abordan la cuestión de... Casa. Muy bien, C. La pertinencia de que la Unión Europea tenga autonomía nuclear ante la percepción de la amenaza rusa, ¿no? Y es que, como vemos, estos dos textos discuten si Europa debe tener o no capacidad disuasiva nuclear suficiente ante una situación geopolítica como la actual, ¿no? Marcada en este caso por la incertidumbre y también por la amenaza rusa, ¿no? Pregunta número 2. La expresión ha saltado por los aires puede ser reemplazada en el texto por... Enano. No, revisamos por favor. La C. No, revisamos. A ver. A ver, la expresión ha saltado por los aires puede ser reemplazada en el texto por... A ver, de las alternativas que quedan, ¿cuál sería? Alternativa B. Ha dejado de ser aceptable. Y es que la frase indica que la anterior reticencia a depender de la disuasión nuclear francesa se ha derrumbado o en todo caso ha perdido fuerza, ¿no? Es decir, ha dejado de ser aceptable debido a los eventos pues actuales, ¿no? Por eso tenemos B de bueno. Pregunta 3. Se infiere que el armamento nuclear que posee Francia... Casa. Muy bien, alternativa C. Le otorga autonomía estratégica significativa en el contexto europeo. Efectivamente, el texto destaca la independencia de Francia en el desarrollo y operación de su arsenal nuclear, y esto pues le confiere una condición especial, ¿no? En el contexto europeo. En la pregunta 4, considerando la posición defendida en el texto B, ¿es compatible afirmar que el plan Rearmar Europa es una medida? Enano. Muy bien,
enano, exagerada, así como contraproducente respecto de la situación actual. Y es que ahí el texto B más bien critica el plan, ¿no? Lo considera una reacción miope, ¿no? Y alimentada por el miedo, en lugar, ¿no? De buscar soluciones de tipo diplomático. Muy bien. Pregunta 5. A partir de lo expuesto en el texto B, si Ursula von der Leyen no hubiera anunciado el plan rearmar Europa, Avión. no, a ver, revisar, a ver, revisar. Tendríamos alternativa D. Habría más esperanzas de llegar a algún acuerdo diplomático con Rusia. Efectivamente, es razonable suponer que la ausencia de dicho plan, con esa denominación, rearmar Europa, permitiría un mejor entendimiento, pues, ¿no? Con la Federación Rusa, ¿no? Si yo ya tengo un plan cuyo nombre de por sí es preparatorio, ¿no? A una guerra, eso de plan rearmar Europa, bueno, no es muy persuasivo o disuasivo para iniciar, ¿no? Un camino a un posible diálogo, ¿no? Entonces, por ese motivo, tendríamos respuesta de dar. Muy bien, vamos entonces al siguiente texto, texto número 2. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, la negación de la idea principal sostendría que... Barco. No, a ver, revisamos, por favor. A ver. Pregunta 1. Ojo que en esta pregunta nos están poniendo la idea principal en una alternativa y en otra la negación de la idea principal. Pero acá nos están pidiendo la negación de la idea principal. A ver, una propuesta. A ver, la negación de la idea principal sostendría que A, existe un conocimiento científico inefable, ¿no? Esta es la negación. Y es que el texto sostiene principalmente que el conocimiento científico es comunicable, ¿no? Es decir, si nos hubiesen preguntado la idea principal sería la E, ¿no? La E tenemos todo conocimiento científico es expresable. Bueno, esa sería la idea principal. Pero nos piden la negación de la idea principal. Sería entonces A, ¿no? La idea principal, ¿no? Entonces sería la negación, perdón, de la idea principal sería A. Existe un conocimiento científico inefable. Algo que obviamente niega la idea principal. Pregunta número 2. Señale el antónimo contextual de las palabras difusas. Cosa. Ok, sería en este caso CAS, ¿no? Sería perspicuas. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Resulta incompatible sostener que el lenguaje de la ciencia... Barco. Muy bien, es esencialmente prescriptivo, bueno, incompatible, ya que el lenguaje de la ciencia es eminentemente informativo, ¿no? Ahora, las normas jurídicas o morales, bueno, tienen carácter prescriptivo. Muy bien. Pregunta 4. Se colige del texto que la inefabilidad... Avión. Muy bien.
puede ser analizada metalingüísticamente. Y es que la inefabilidad puede ser materia de la investigación científica, ¿no? Esto significa que aunque suene paradójico, ¿no? La inefabilidad puede ser expresada por un metalenguaje científico. Muy bien, pregunta 5. Si un físico sostuviera la existencia de una forma de energía en principio inexpresable, entonces, ¿Caso? ok, entonces tal investigador perdería su estatus científico, ¿no? Muy bien. Y es que ese físico hipotético estaría atentando contra el principio de comunicabilidad del conocimiento científico. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora al siguiente texto, texto número 3. Adelante, chicos.
Chicos, por favor, tomen las claves de este texto 3. Pregunta 1, enano. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, dado. Pregunta 4, bueno. Pregunta 5, bueno. Y el texto en inglés, pregunta 1, bueno. Pregunta 2, avión. 3, enano. 4, bueno. Y 5, casa. Muy bien, chicos, de esta manera cerramos la sesión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana.